Hola, buenos días. Luna de noche no me dañará. Jehová me No sé qué protege me pasa, pero en este mi día de la mañana, corazón, ¿será desde que mi ahora y espíritu se siente siempre, descansado? en su bendición. Eh, Él no Mi cuerpo permitirá está al 100 que y también cumplo otro tropiece mi precepto bíblico pie. que es la primicia Mi guardia no para Dios, teme, ¿no? Mi primer siempre tiempo para fiel es Él. La Él. Biblia habla de entregar las Día y noche primicias, su que también es un mano tema que me gustaría abordar, me los diezmos, sostendrá. ¿no? El Y Altísimo realmente siento mi que ya al pasar del día ya no guardará. me siento igual, ya como que ya los afanes que incluyen las preocupaciones, afanes igual a preocupación, ya no te dejan concentrarte, ¿no? Ya como decía, las visitas, pues muchas veces se nos pasa a orar o tuviste algún disgusto y ya te enfocaste más bien en eso y en otras situaciones y ya no oraste, ya no limpiaste el En mi entorno y ya no te salida y sientes igual. hasta mi Porque en regresar, ocasiones también en la noche me siento su bien, pero yo hago el promesa ritual de fiel me limpiar, de barrer, trapear acompañará. el área donde yo voy a Bajo dormir, que es mi sus habitación. alas seguro estoy, mi socorro viene Bajo tus de alas Jehová. seguro estoy, Él no seguro estamos, de eso permitirá no que cabe duda. tropiece Lo mi mejor que podemos pie. hacer es eso, Mi guardia no ponernos duerme, bajo las alas siempre de fiel Dios, es bajo su cobertura Él. espiritual. Día y noche su mano me sostendrá. El Hoy me gustaría hablarte Altísimo de cómo escoger a tu mi pareja. guardará. Yo creo que nadie nos lo dice y estoy segura de eso, de que nadie nos lo dice, porque por muy amorosos, muy cariñosos que sean nuestros padres y por mucho que nos amen, pues no nos van a decir eso porque ni ellos lo saben, ¿no? Por mucho que quieras dar a una persona, pero si eres muy pobre económicamente, tampoco se lo puedes dar a tus hijos, solamente todo lo que tienes y lo mejor que puedes dar de ti, ¿no? Igual en todos los sentidos, si eres pobre espiritualmente, si fueron pobres tus padres espiritualmente, o si son pobres tus padres porque aún viven espiritualmente, pues dentro de su pobreza espiritual, de su ignorancia, te van a poder entregar eso. Por eso te digo, nadie nos puede eh, dar esos consejos. En lo personal, mis papás fueron personas muy cultas, fueron directivos, fueron jefes y así. Alguien me decía, oye, toda tu familia es preparada, ¿verdad? Somos una familia muy grande y precisamente entonces tú lo das por sentado muchas cosas, pero hay cosas que vas aprendiendo conforme a la experiencia de que pues hay familias pequeñas y nadie es preparado, o hay familias pequeñas. Me dicen, yo he conocido personas donde todos son preparados, pero son familias muy pequeñas, no son familias tan grandes donde todos somos preparados, ¿verdad? Con maestrías, especialidades, etcétera, incluso hasta premios. Entonces, pues sí es una familia muy esforzada. Crecí en una familia así, con padres rígidos, rigurosos, estrictos, con muchos límites, con muchas reglas en la casa, porque he comparado también con otros que solo das por sentado hasta que empiezas a escuchar. Bueno, eh, me gustaría, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Que he aprendido a lo largo de la vida, porque aparte de también de mi relación con Dios y aparte pues de que soy muy analítica, ¿no? Tengo maestría y pues entré a la maestría porque me gusta la investigación, en la realidad. Entonces también me gusta mucho leer y así. La gente que me conoce me dice, no te quedas con nada. Y esa es una realidad, y menos hoy en día te puedes quedar con nada. Si te gusta, lo haces bien, buscas las cosas, utilizas las herramientas para bien, ¿no? Como es el internet. Si no te gusta, pues las usas para mal. Y bueno, ¿qué es lo que yo he observado, ¿no? ¿Cuál es la primer pareja que se escoge, que se elige, que te gusta o que regularmente tienes, ¿no? Es a una persona inmadura,
una persona sin la mínima experiencia, porque es imposible que tenga experiencia a una edad corta, ¿no? Sin, como lo decía, sin una enseñanza, sin ni siquiera un ejemplo, mucho menos, ¿no? Con un buen de problemas incluso en el hogar. Entonces escoges, no muchas veces, escoges lo contrario de lo que tú viviste en tu hogar, de entrada, ¿no? De entrada, una persona inmadura, ¿no? ¿Y qué trae esto? Trae ingratitud también, ¿no? ¿Por qué? Una ingratitud a lo mejor dentro de una ingenuidad, porque no estás comparando, no estás poniendo las cosas en una balanza, no estás diciendo, bueno, yo ya viví esto y él no tiene esto, ella no tiene esto, y tiene estas virtudes y estas cualidades, y entonces no estás haciendo un nivel de comparación con nada, ¿no? Simplemente no valoras lo que aquella persona hizo por ti, lo que aquella persona dio por ti, y no generalizo. Yo creo que hay gente muy madura, ¿no? Gente que sí valora, gente que sí es agradecida, gente que sí lo da todo, ¿no? Ahora, te voy a enseñar al final algo bien importante, ¿no? De a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, que es precisamente lo que es la pareja. Entonces, esa es la persona que nos encontramos. Una persona que a lo mejor duraste con esa persona toda tu vida, dice la esposa, la novia del estudiante nunca será la esposa del profesionista. He conocido muchísimos casos donde estudiaron toda una carrera con aquella persona y ya cuando llegó el momento de culminar eso, de que esperabas eso, que aquello llegara a su plenitud, que es el matrimonio, ya seas hombre, ya seas mujer, pues no llegó a eso, ¿no? Precisamente por esa situación. Estuviste años ahí y lo peor, que podemos tener personas maravillosas con nosotros, a lo mejor la otra persona sí valora, es más madura, a una edad más temprana, ¿no? Que regularmente pues somos las mujeres, eso está comprobado, ¿no? Desde muy chica lo escuchaba, que las mujeres madurábamos más pronto que el hombre, pero también por eso sufrimos más decepciones las mujeres. Entonces a lo mejor también yo creo que por consejo de las mujeres deberíamos de esperar un poquito más, ¿no? No tan chicas, el conocer a alguien, para que esa persona que nos gusta, que nos atrae, ese amigo que con el que nos llevamos bien, pues crezca y madure un poquito más, que tenga un poquito de novias también, ¿no? Para que se dé sus tropezones, sus lloriqueadas y todo, y después, ahora sí, ¿no? Después de unos años, ya cuando él haya crecido, que haya madurado y todo, entonces ahora sí, ¿no? O igual, mejor tomar la decisión de estar de iniciar una relación con una persona mucho más grande que nosotros, ¿no? No te hablo de 2 años, porque pues que regularmente es por lo que nos ganan. Entonces te hablo ya de unos 8 años, 7 años que te lleve por delante, quizás, ¿no? Quizás, porque hay personas que llegan ancianas y no maduran. De hecho, la palabra de Dios dice, la sabiduría no es de los ancianos. Y vemos algunos casos de algunos siervos de Dios muy jóvenes, a los que el Señor incluso les decía que no tomen en menos tu edad. Entonces, ¿a qué otro caso entramos después de esa situación que vivimos con una persona inmadura? A un caso contrario, ¿no? Ves a alguien tomando, como nadie te lo dice, ¿no? Lo que está mal te dicen, pues no escojas a un alcohólico, pero resulta que el alcohólico no va a tomar enfrente de ti porque te quiere agradar y va a mostrar lo mejor de ti. Lo que sí sé es que si una persona muestra algo a ti en un noviazgo, en un matrimonio lo va a mostrar 100 veces más, muchísimas veces más, ¿sí? Si tú ves algo malo que le gusta, que siempre que llegan a un lugar pide una cerveza y nada más se tomó 1 o 2 o 3 y tú dices, bueno, no es mucho, salió contento, es porque si le gusta tomar y eso va a ser multiplicado 100 veces más y a lo mejor está fingiendo frente a ti y tú estás dando por sentado de que ya viviste con una persona inmadura, una experiencia, y ahora tú tomas por madurez, más cuando no tienes una dirección de los padres, que los padres están muy enfocados en el trabajo, así, y que pues o sufrieron un divorcio, están separados, están muy ocupados precisamente por atender también la situación económica de la familia, ¿no? Entonces no pueden poner todo en una balanza aunque quieran, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tú das por sentado de que aquella persona como le gusta tomar, pues ya es maduro?
Entonces damos por sentado que aquella persona es madura porque toma, porque tiene amigos, a lo mejor tú no, a lo mejor aquella persona era más introvertida y ahora sí esta persona. Entonces a lo mejor aquella persona era más introvertida, ¿no? Y tú piensas que el hecho de ser extrovertido, que el hecho de tener muchos amigos es una forma de madurez y no lo es, ¿no? Es nada más todo lo contrario que tú estás viendo. Entonces ahora estás buscando una persona, si aquel no tomaba a alguien que tome porque ya lo consideras que es maduro, que es diferente, que tiene la mentalidad para poder tomar y poder estar bien y poder estar contento, ¿no? Si aquel era introvertido, ahora este es extrovertido, entonces déjame buscar a alguien diferente. Si aquel no tenía carácter y tú eras quien ponía las reglas en la relación, entonces ahora buscas a alguien que ponga las reglas en la relación, ¿sí? Aunque sea como sea, ¿sí? Y no ves la violencia, no ves la agresión, no ves muchas cosas. Entonces, son etapas, ¿sí vemos? Entonces, no se trata de que fue roto nuestro corazón, fuimos lastimados y ya me amargué, no. Porque a lo que voy es que todo necesita un proceso y las personas que pasan en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro andar, al transcurso de nuestros años, son personas que sirven para un proceso, para una enseñanza, para una madurez, que nunca obtendrías a lo mejor con palabras, ¿no? A lo mejor si tú corres con la suerte de ser una persona madura, una persona más consciente, una persona que valora, una persona que agradece, una persona más tranquila, una persona más temerosa, más respetuosa, porque el respeto es también la fidelidad, es la admiración al otro, ¿sí? Es la solemnidad al otro, algo así se define la fidelidad. Entonces, sí, puede ser que tú también conozcas a alguien igual. Qué bueno, como dice la palabra de Dios, no gana el corredor más veloz, lo dice en Eclesiastés 8:9, no gana el corredor más veloz, ni el guerrero más fuerte es el que se libra de la muerte. Si no es cuestión de suertes, ¿sí? De estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y qué bueno. También de ahí vienen también las bendiciones, las oraciones de nuestros padres, ¿sí? También lo que nuestros padres nos heredaron. El ejemplo que a lo mejor ellos en su corta sabiduría o en su corto tiempo ellos también nos decían, o ellos también pusieron atención en tu relación, porque también dice que una preocupación del padre es encontrar un buen esposo para su hija, ¿sí? Entonces, bueno, también eso tiene mucho que ver, el consejo, el ejemplo de los padres, todo. Por eso hay que estar al pendiente, no es nada más tener hijos. Recordemos que también el matrimonio es algo muy importante porque dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, lo pone por encima de todo tu esposo, a tus padres, por encima de tus padres, por encima de tus hermanos, incluso por encima de tus hijos, ¿sí? Porque no menciona, dice, y serán una sola carne. Sí, tus hijos son también carne de tu carne, hueso de tus huesos, pero no habla en ese apartado de los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, entramos a una tercera relación, ¿sí? Y entonces estamos ya ahora en una tercera relación, en una tercera etapa, vamos a ponerlo así, entramos a tercer grado de la enseñanza amorosa, de lo primordial, quién va a ser tu marido, quién va a ser tu esposa, ese paso tan importante y trascendental en lo que es la sociedad, ¿no? Porque el primer núcleo en la sociedad pues es la familia, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a ese tercer grado, ¿no? De enseñanza, entramos a una tercera relación. Seriamente, formalmente, ¿con quién? Ahora con una persona que viene y que nos promete, ¿no? Y decimos, caray, pues es que él sí me está hablando de frente, sí, al chile, como dicen, ¿no? Y me está hasta pidiendo matrimonio inmediatamente, o sea, es una persona que sabe lo que quiere. Y bueno, y entramos a una tercera relación, a un tercer grado, donde ya nos promete, decimos, tiene los pies en la tierra, sabe lo que quiere, ¿no? Él sí me da importancia, él sabe lo que valgo, o sea, lo que no nos pasó en la primera relación por inmadurez, ¿no? Esta es una persona madura y luego más si ves cualidades en la persona, sabe hacer todo, ¿por qué? Pues por su edad ya, ¿no? Eso es evidente, lógico. Me gusta la forma de ser, es más tranquilo, ya no es como el otro que es agresivo, que es violento, que ya es más, ya no, no toma ni se droga ni nada.
O sea, es tranquilo, ¿sí? Entonces buscas ya como que no tenga los defectos de los demás, pero de cierta manera si ves vas mejorando. Dice el Señor, si algo dejares por mí, 100 veces más yo te daré. Ahí viene también una regla, vamos progresando, vamos progresando. Entonces, por eso no llores por esa relación, da gracias, haz una lista de qué fue lo que no te gustó de esa persona, qué fue lo que sí te gustó de esa persona, de qué es lo que tú estás buscando, a dónde quieres ir. Sí, pero fíjate que hay algo bien importante, yo te ahorraría todo ese dolor. Algo que me enseñó el Señor a través de un mensaje que me dio. No te lo voy a transmitir tal cual, te voy a transmitir lo que yo vi. Bueno, sí te lo voy a decir, ¿no? Yo iba abrazada con un hombre musculoso en una plaza de aquí de Morelia, en ese mensaje. Dice, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Ese hombre estaba muy musculoso y yo no. Yo simplemente le decía... Yo iba en esa plaza con esa persona y él volteaba y me veía y sí, yo le decía, veme, ¿no? Y me admiraba y así, pero poco, no necesitaba mucho, ¿no? De entrada, ¿qué significa esto? Esto significa que para que si tú tienes muchas cualidades, si tú tienes muchas virtudes, si tú tienes mucha trayectoria, no se ocupa tanto para saber lo que vales y lo que eres, ¿no? Ahora, pues, si tienes cualidades como sabedor de la palabra de Dios, como buena familia, todo eso te dice muchas cosas y tu propia edad, ¿no? Entonces no se necesita mucho para saber si una persona vale la pena. En el caso de la mujer, te los voy a poner diferente. ¿Por qué? Porque la mujer produce el 10 de testosterona y el hombre produce el 1000 de testosterona, que es la hormona del amor. De entrada, originalmente, ¿qué significa esto, no? Ya lo dije, entonces, ahora pasamos a lo que yo vi, ¿no? Entonces me lleva y yo lo abrazo y esta persona tenía grandes músculos, un cuerpo muy bonito y él se dejaba admirar, se dejaba querer, ¿sí? Y yo le decía, entonces hacía cosas, íbamos caminando y yo lo iba acariciando y conforme yo lo iba acariciando, yo me sentía más y más excitada de sus músculos, de su cuerpo, ¿sí? Esto habla de de lo que él hacía, ¿no? Entonces, de lo que él hacía para gustarme, de lo que él se esperaba, de la paciencia que él tenía. Dice la palabra de Dios, en la paciencia se obtiene buen fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero que nada, el hombre debe ser un conquistador, ¿sí? Y para una conquista no vas a ir sin saber pelear, sin saber enfrentar, sin saber manejar un arma, ¿sí? Sin saber... ¿Cuál es el término? Se me fue ahorita, ¿no? Sin manejar un área, ¿no? Entonces hablamos de la experiencia, hablamos del proceso. Entonces, permítanme. Y bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que debe de ser paciente el hombre, porque no producimos lo mismo. Ahora, originalmente, por el pecado original, Dios le dio más fuerza al hombre. Dios le dijo, yo te enseñorearás sobre tu mujer, ¿sí? Entonces muchas veces también nos critican que porque estamos cansadas, eso es una realidad, créemelo, que porque nos duele la cabeza, eso es una realidad, eso es cierto, nadie te miente. Que porque estamos inflamadas, ¿sí? Y así. Pero algo que yo he experimentado es que cuando algo te gusta como mujer, cuando algo te atrae, cuando algo te llena, algo que he leído mucho también es que somos muy auditivas las mujeres, ¿sí? Cuando algo ya te conquistó y te apasiona, te dejas llevar y dejas al lado todo lo que sientes, ¿sí? Yo lo he experimentado. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, vamos a igualar. El hombre, en este momento le hablo al hombre, vamos a igualar, ¿sí? Primero que nada tienes que tener claro que esa mujer te gusta físicamente, ¿no? Porque vamos a igualar entonces lo que es una relación de matrimonio, una relación de amor, a lo que es
una disciplina como el ejercicio. A mí últimamente digo que el Señor me puso esto porque últimamente me ha llamado mucho la atención que yo desde muy pequeña hacía diferentes dinámicas. Me gustaba mucho la danza, salía muy sudada de la danza y lo hacía con pasión. Me gustaba mucho bueno, la danza siempre me gustó, entonces yo lo hacía con mucha pasión, con mucho entusiasmo, iba mucho. Pero, y luego también pues hacía ejercicios de bajo impacto y cosas así, ¿no? Entonces, pero algo que me llamaba la atención últimamente es que los veo salir de los gimnasios. Últimamente se ha puesto mucho de moda los gimnasios, las proteínas, todo eso, ¿no? Y entonces los veo salir de los gimnasios y digo, yo duraba 4 horas haciendo ejercicio de bajo impacto, cardio y demás. Y ve los músculos que tienen, ve cómo salen de sudados, cómo pueden lograr tener esos cuerpos, toman energizantes, pero aun cuando tomes un energizante no te da tanta energía. Ahora la disciplina que tienen para no dejarlo, para mantener ese músculo tonificado, esas cosas me han llamado mucho la atención. Por eso sabes que Dios te habla, porque Dios conoce nuestros corazones, que era lo que les decía. Cuando ores, dice la palabra de Dios, no digas vanas repeticiones, porque el Señor sabe lo que tú necesitas antes de que lo digas. Entonces Él conoce nuestro corazón. ¿Y qué fue eso es lo que me ha llamado la atención? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si te apasiona el deporte, aunque no te apasione, pero lo ves como tú lo viste, ¿no? Si te apasiona el fisicoculturismo, tu cuerpo, tu buena imagen, entonces aseméjalo primero que nada a tu matrimonio, a tu pareja, porque es la cosa más importante que tú vas a hacer en la vida, ¿sí? Entonces aseméjalo a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que tener? Primero que nada, gustarte. Te tiene que gustar la persona, no jugar con esa persona. De entrada, si no te gusta la persona, nada más te cerró el ojo y fuiste, de entrada estás mal. Gustarte tanto física, emocional y espiritualmente, ¿no? Su forma de pensar, muchas cosas, por eso el trato primero, por eso no adelantarte. Recuerda, la paciencia se obtiene buen fruto, conocer a esa persona. Bueno, ya te gustó, ya sabes todo de esa persona, la admiras, te gusta, ¿no? Entonces, bueno, ok. Doy el siguiente paso. ¿Qué otra cosa? Disciplina, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle gasto, ¿sí? De hecho es muy costoso el deporte. Si Dios lo está equiparando con eso, está diciendo una relación es muy costosa. Y le está diciendo a los hombres, otra cosa que requiere fuerza, ¿no? Y fuerza la tienen originalmente, ¿sí? Requiere pasión, entrega. Requiere entregarle constancia, porque si no, todo se afloja. Entonces, paciencia, ¿sí? Hasta otra cosa que me enseñó el Señor es que yo se lo pedía una vez y Él no quería, ¿no? Y Él dejaba que yo lo admirara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también tiene que ser la conquista hacia la mujer, el conquistador es él, ¿sí? Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, tu papel de estar bonita, de ser una persona que vale la pena, de prepararte, ¿no? En lo que a ti te gustaba, tener esas cualidades, tener esas cosas que a él le gustaron, ¿sí? Y seguir bonita para esa persona. Y seguirte preparando y también seguir pues logrando su admiración, ¿no? Pero no es tanta, porque la que requiere mucho eres tú. Recuerda que originalmente ellos son los fuertes, ellos se enseñorearán sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios les dio músculos, les dio voz, les dio fuerza, les dio estatura, les dio todo, ¿sí? ¿Cuándo puedes hacer tú lo que ellos hacen? Yo me quedo asombradísima de lo que levantan, de lo que pueden cargar, de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Sí? Ahora, la conquista también abarca la paciencia, ¿sí? El hecho de que yo ya estaba pidiendo en ese mensaje, ¿no? Ya, ¿no? Soy tuya, me tienes en tus manos, ¿no? Tómame. Y él no, o sea, admiración. Siempre tiene que atraer la admiración de aquella mujer. Y él no tiene que ser el que le pida a la mujer, ¿sí? ¿Cuántas veces sabemos que es que me está presionando? Olvídate de eso. Un hombre no tiene por qué presionarte, ¿sí? Entonces estamos hablando de un violador.
¿sí? De una persona que no se está preocupando para nada de conquistarte, de enamorarte, ¿sí? Qué mejor que la mujer se lo pide, que ya sean dos personas en el mismo sentir, en esa pasión, en esa entrega. Entonces, esa persona todavía tiene que esperar a que tú le ruegues, ¿no? Ya, por favor, ya no aguanto, estoy tronando ya, ¿sí? Entonces, fíjense, a mí me dio muchísimo gusto cuando yo aprendí eso. Ese mensaje me fue dado ayer en la madrugada y me da mucho gusto podértelo transmitir, ¿sí? Bueno, recuerda que dice la escritura: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe, y el que recibe a un siervo de Dios, recompensa de Dios recibe. Entonces, por eso yo he aprendido que es bueno escuchar, porque aprendemos mucho, y eso solamente se acarrea a través de la humildad. Entonces recuerda, todo es un proceso, no te desanimes, sigue adelante. Y si tú te consideras una persona madura, una persona centrada, una persona tranquila, pues mejor espérate, no te adelantes. Recuerda que también muchas veces adelantarnos es también sufrir, ¿no? Dice la Biblia pues que todo lo malo es para nuestro bien, ¿sí? Entonces, pues muchas veces tenemos que esperarnos para poder tener las cosas en su momento, ¿sí? Recuerda que dice, todo es cuestión de estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Sí, también si queremos no sufrir todo esto, pues mejor esperarnos, ¿sí? Y yo a lo mejor antes te podría decir, deja que Dios te dé la persona, sí, tú la vas a escoger, ¿sí? Dice, al justo le vendrán sus deseos y al impío sus temores, pero Dios es el que al final de cuentas también va a confirmar, ¿no? Va a confirmar en tu sentir, en las cosas que pasan, si te conviene esta persona, ¿no? Pero entonces, por eso debe de ir de la mano, ¿sí? Dice también, seamos prudentes. He conocido, por ejemplo, matrimonios, incluso de gente conocedora de Dios, y ahí está el caso del pastor Guillermo Maldonado y Ana Maldonado, ¿no? Que pues se separaron porque había violencia, infidelidad, y después igual. Entonces Dios te puede decir una cosa, tú puedes ver otra, pero no dejamos de ser carne, no dejamos de ser seres humanos. Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir en la línea de la oración, seguir en la línea de la enseñanza, de ir codo a codo creciendo juntos espiritualmente, echarle ganas, porque también dice, y tus enemigos serán los de tu casa. También, por muy buena persona que sea la otra, pero si tú eres el que está echándole ganas y el otro no, entonces ahí está creciendo un gigante espiritual con el cual tú ya no vas a poder con esa persona. Deben de ir hombro a hombro, caminando juntos, ¿sí? Avanzando juntos. Ya donde se estanque el otro, yo creo que ahí, por mucho amor que haya, también va a ser mucha la tentación, mucha la debilidad, y pues estos son la enseñanza que yo te puedo transmitir.